Solo para que quede claro, estos tres gráficos que tenemos aquí, Es fácil, solo abre tu G, 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 son receptores beta-otróficos. Borra. Porque los tres son metabotrópicos, ¿no? Sí, los tres son metabotróficos. ¿Qué tres? Los tres, lo que puso en la pizarra, toda la exposición que hizo la profesora. Ah, ya. Sí. Vamos a continuar y vamos a ver lo que sería la sinapsis colinética. Lo vi en otro poco. Cuando en el examen se les preguntan sobre sinapsis colinética, tienen que hablar del neurotransmisor acetilcolina. A veces se les preguntan por esta sinapsis colinética y nos nombran cualquier neurotransmisor menos el que debe ser. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sinapsis colinética, acetilcolina. ¿Sí? De todas maneras. Ahora, ¿cómo se da el ciclo de la acetilcolina? Entonces nosotros ya sabemos cuáles son los pasos para que se dé ese ciclo de la acetilcolina. Entonces vamos a ver. Primero necesitamos que se sintetice la acetilcolina. Se va a formar a partir del acetil-CoA, que proviene de las mitocondrias, ¿sí? Y la colina, acetil-CoA más colina, acetilcolina. Ya tenemos nuestro primer paso. Segundo, almacenamiento. ¿Cómo se almacena? Por antiporte en las vesículas con el hidrógeno, como ya habíamos hablado. ¿Okay? Entonces, ya tenemos ese almacenamiento de la acetilcolina, ahora necesitamos que se libere. ¿Cómo se va a liberar? Necesitamos potencial de acción que viaja hasta el último botón terminal, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, ingresa el calcio y el calcio va a permitir que las vesículas se desplacen hacia la membrana presináptica para que se fusione. Gracias con ayuda, ¿no? Obviamente, primero del calcio, pero también tenemos a las proteínas del grupo SNAP. ¿Sí? Una vez que se ha fusionado, ahora se va a liberar la acetilcolina por exocitosis. Ahora, cuarto, acción sobre sus receptores. La acetilcolina se va a unir a sus receptores, que en este caso pueden ver que son receptores ionotrópicos. ¿Sí? Como estamos viendo aquí. Se une, se abre el canal, que es un canal para el sodio, lo cual va a permitir que el potencial de acción viaje a través de la membrana cosináptica. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos. Quinto punto, metabolismo de recaptación. La acetilcolina no puede quedarse en el espacio sináptico, entonces tiene que sufrir degradación. ¿Quién se va a encargar de generar ese metabolismo? Una enzima que es la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Acetilcolinesterasa, que la va a degradar en colina y acetato. ¿Sí? Colina y acetato. La colina va a ser recaptada por endocitosis, por el botón terminal para volver a aprovecharse, volver a utilizarse, y el acetato va a seguir otras rutas metabólicas. ¿Okay? Entonces aquí la colina es la que vuelve a recaptarse. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre este ciclo de la acetilcolina? ¿Cómo se llamaba la enzima que la dejaba? Acetilcolinesterasa. El estatus sí. Sí, va a otras rutas metabólicas o puede ser afectado. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguna duda? ¿Todo el ciclo? Síntesis a partir de la colina y acetil-CoA. Se almacena en las vesículas. Ahora tiene que haber liberación, viaja con potencial de acción, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, ingresa el calcio, junto con las proteínas del grupo SNAP, permite que las vesículas se desplacen hacia la membrana presináptica, se fusiona con estas y se libera por exocitosis. ¿Sí? Y a continuación se unen sus receptores para generar un efecto, en este caso es un efecto excitatorio porque están entrando cargas positivas, y se metaboliza por medio de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa nos va a dar colina y acetato, y la colina va a ser recaptada por el botón terminal. ¿Ya?
nicotínicos, tendría que ser la acetilcolina. Y por ese antiporte es que va a haber este intercambio. ¿Sí? Se almacena, entra calcio, ¿no? El flujo de calcio permite que las vesículas se desplacen, se fusionen y se libera por el sistema. Y también vean cómo nos muestra cómo la creatina ayuda a que pueda recomponerse esa vesícula. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí los receptores para la acetilcolina. Y aquí tenemos también dos tipos de receptores: ionotrópicos y metabotrópicos. Los ionotrópicos para la acetilcolina se denominan nicotínicos y los metabotrópicos se denominan muscarínicos. ¿Sí? Nicotínicos y muscarínicos. Ojo, es importante que sepan el nombre. ¿Sí? Que sepan el nombre: nicotínicos, muscarínicos. Sabemos que los nicotínicos son ionotrópicos, los muscarínicos son metabotrópicos. A veces cuando se les pide que expliquen, colocan, se une a su receptor ionotrópico. ¿Cuál? Tienes que decir el nombre. ¿Sí? Nicotínicos. Vamos a empezar por los nicotínicos, que son los más simples, más sencillos. Ya sabemos, si es ionotrópico, sabemos que son nicotínicos, son canales iónicos. Entonces, lo que ocurre en este caso es que son excitatorios. Siempre van a ser excitatorios. ¿Por qué? Porque una vez que se une la acetilcolina a su receptor, ¿sí? Se une, se abre el canal iónico permitiendo el ingreso del sodio. ¿Sí? Entonces genera despolarización. ¿Dónde encontramos estos receptores nicotínicos? En las uniones neuromusculares. En la unión neuromuscular respecto al músculo esquelético. ¿Sí? Encontramos los receptores N2. O podemos encontrar a los N1 entre las fibras pre- y postganglionares del sistema nervioso autónomo. Y acuérdense que el sistema nervioso autónomo, con su división simpática y parasimpática, tiene fibras pre- y postganglionares. ¿Sí? Entonces, en la unión entre las pre y las post, encontramos receptores nicotínicos. Ahora, en el caso de los muscarínicos, que son metabotrópicos, vamos a ver que encontramos a los M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Qué quiere decir esto? Que la acetilcolina, teniendo estos receptores, por ejemplo, en algunos órganos, en algunos sistemas, en algunos va a generar excitación y en otros va a generar inhibición. Entonces nosotros, bueno, ustedes tienen que saber muy bien cuáles son excitatorios y cuáles son inhibitorios para saber cuál va a ser el efecto. Sí, entonces aquí les voy a dar, digamos, un tip para que se acuerden cuáles son excitatorios y cuáles son inhibitorios. Aquellos que sean números impar, M1, M3, M5, están acoplados a proteína GQ. Correcto. Entonces, M1, M3 y M5 son excitatorios. Ahora, los M2 y los M4 están acoplados a proteína GI. Entonces son inhibitorios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático, que sabemos que va a estar secretando acetilcolina, cuando llega al corazón, y lo vimos la semana pasada, sus receptores muscarínicos 2 están acoplados a proteínas G, entonces va a generar inhibición. ¿Qué ocurría? Generaba bradicardia, ¿se acuerdan? Y hacía que disminuya la fuerza, sobre todo la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y por lo tanto la presión caía, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que este mismo sistema parasimpático que libera acetilcolina, por ejemplo, a nivel digestivo, tiene receptores M1 y M3, que son excitatorios. ¿Sí? Entonces quiere decir que a nivel digestivo, los M1 y los M3 generan que haya aumento de las secreciones y aumento de la motilidad. ¿Sí? Entonces, nuevamente, recuerden los receptores, recuerden a qué proteína G está acoplado para saber si va a generar excitación o inhibición. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Y un poco de lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Los nicotínicos. Sabemos que se unen las acetilcolinas, su receptor.
abre el canal de sodio, ingresa el sodio generando excitación. Entonces genera potencial sináptico de tipo excitatorio, ¿sí? Despolarizando. Y aquí nos muestra inhibición, ¿no? Un muscarínico, pero generando inhibición. Entonces puede ser un M2, un M4, ¿sí? Una vez que se une, acoplado a proteína GI, ¿qué va a permitir? Que haya salida de potasio, que lo habíamos graficado. Bueno, lastimosamente he tenido que borrarlo por el... Entonces sale el potasio generando inhibición, haciendo que el interior sea más negativo. ¿Alguna duda sobre la acetilcolina? Pasamos a lo siguiente. Al siguiente neurotransmisor es la adrenalina. ¿Sí? Genera sinapsis adrenérgica. En este caso, nuevamente podemos seguir el ciclo del neurotransmisor. Solamente que aquí la síntesis, este neurotransmisor, sí es un poco más compleja porque hay más pasos. Algo que deben de saber es que la adrenalina deriva del aminoácido tirosina, ¿sí? Y de tirosina se va a convertir en L-dopa a través de una hidroxilasa, una enzima, tirosina y hidroxilasa, ¿sí? Hace que pase de tirosina a L-dopa. Y luego, a través de otra enzima, ¿no? Que es una descarboxilasa, hay una descarboxilación, se convierte de L-dopa a dopamina, ¿sí? Que es un neurotransmisor. Ahora, como dopamina se va a almacenar en la vesícula, ¿sí? Se almacena en la vesícula por ese antiporte que ustedes ya saben, ¿sí? Y dentro de la vesícula va a seguir su proceso de transformación. Y en este caso, de dopamina se va a convertir en noradrenalina, gracias a una enzima que es la dopamina beta hidroxilasa. ¿Sí? Dopamina beta hidroxilasa. ¿Puede quedar como noradrenalina? Sí, pero en muchas situaciones se va a convertir en adrenalina. Gracias también a otra enzima, que la tenemos aquí, el nombre bien larguito, como pueden ver, fenil-etanolamina N-metiltransferasa. Por eso les pongo acá para que puedan tener, ¿sí? Fenil-etanolamina Fenil-etanolamina N-metiltransferasa. Esta es la que va a permitir que se convierta en adrenalina. ¿Sí? De noradrenalina a adrenalina. ¿Sí? Ahora, tiene que haber liberación. ¿Cómo ocurre la liberación? Como hemos visto anteriormente. Potencial de acción, se abren los canales para el calcio, ingresa el calcio con las proteínas del grupo NAD, permite que las vesículas se desplacen y se fusionen. Y se libera por exocitosis. ¿Sí? Ahora, una vez que se ha liberado esa adrenalina, noradrenalina, se va a unir a sus receptores específicos, que son receptores adrenérgicos, que pueden ser de tipo alfa o de tipo beta. ¿Sí? Alfa o beta. Vamos a verlos en un ratito. Y una vez que ha ejercido su acción, que puede ser excitatoria o inhibitoria, dependiendo del receptor, va a sufrir metabolismo. Y el metabolismo va a llevarse a cabo por parte de dos enzimas, ¿sí? Que son, si las abreviamos, son MAO y COM. MAO es la monoaminooxidasa y COM es la catecol-O-metiltransferasa. Aquí tiene dos nombres, ¿sí? COM, catecol-O-metiltransferasa, MAO, monoaminooxidasa. ¿Okay? Y ahí van a tener esa degradación y muchos de estos compuestos que en realidad se van a ir formando varios compuestos, muchos pueden ser reutilizados, muchos siguen otras rutas metabólicas o son eliminados. ¿Okay? No es tan preciso como la acetilcolina, que sabemos que la colina sí o sí va a ser recaptada. ¿Sí? Ahora, los receptores, vamos a ponerlos por aquí, los receptores adrenérgicos, como les dije, pueden ser alfa o pueden ser beta. ¿Sí? Los alfa se van a dividir en alfa 1 y alfa 2. Y los beta, beta 1, beta 2 y beta 3.
alfa y beta. Los alfa, en el caso de los alfa 1, están acoplados a proteína G. Quiere decir que es excitatorio. Los alfa 2 están acoplados a proteína GI. Son inhibidores. Y los beta están acoplados a proteína GS, que también es excitatoria. ¿Sí? A GS. Pero aquí hay siempre ustedes saben que a toda regla hay una excepción. ¿Sí? Esa excepción son los beta 2, que si bien está acoplado a proteína GS, su efecto va a ser más de tipo inhibitorio. ¿Por qué? Porque hace que se abran canales de potasio y el potasio salga. ¿Sí? Y lo van a ver, por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser los bronquios, los bronquioles, generan broncodilatación, ¿no? Entonces es importante que recuerden esta pequeña trampita que la biología nos ha dado, ¿sí? Porque es así. Pero recuerden que está acoplado a proteína GS. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente gráfico. Algo que es... Sí. Una pregunta, si está acoplada a la proteína GS, ¿cómo es ahí el mecanismo? O sea, ¿cómo cambia? El mecanismo es igual, solamente que la proteína quinasa A va a activar a los canales de O potasio. sea, va a ser como la función de la GI, pero siendo GS. Sí. Ah, Toda la señalización es GS, solamente que el efecto es que abren los canales de potasio. Profesora, disculpen la recaptación. Perdón, primero se metaboliza y luego se recapta, pero ¿con qué? Como les dije, en realidad son varios compuestos que se van a ir degradando a través de MAO y COM. Y muchos de ellos siguen otras rutas metabólicas. O sea, no va a haber una recaptación, como les dije, como en el caso de la acetilcolina, ¿no? Que la colina sí o sí va a ingresar por Profesora, antes que pase, ¿y esos números de 8, 9 y 10 qué significan? Supongo, no lo sé, pero supongo que son los números de aquí. Ah, ya, que dicen Sí. Vean este gráfico, ¿no? Está todo el ciclo aquí. Vean los receptores alfa 1, beta 1, beta 2. Pero quiero que se fijen que en el botón terminal, vean, hay receptores alfa 2, beta 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene autorreceptores. Sobre todo encontramos alfa 2. Beta 2 es un poco difícil, pero alfa 2 sobre todo. ¿Qué significa estos autorreceptores? Que la adrenalina que se está liberando va a llegar a los receptores alfa 2 en el botón terminal y de alguna manera su función va a ser regular. Es como que autorregula su liberación. Al generar inhibición, entonces va a inhibir que haya más liberación de adrenalina. Solamente lo necesario. ¿Sí? Entonces tiene autorreceptores. Los receptores. Tienen aquí los receptores de la adrenalina y no de la adrenalina, que ya los hemos puesto allá al final. Igual aquí es metabotrópico, en este caso nos está mostrando un metabotrópico de tipo, ¿qué tipo sería? Si lo estamos viendo acá. Pero ¿cuál? GI, GQ, GS, No, porque se está liberando la seguridad, entonces... ¿qué dice aquí? Beta. Beta. ¿Qué habíamos dicho de los beta? ¿GS? GS. ¿Cómo era la señalización de GS? ¿A quién activaban? A la Ciclasa. Revisen la señalización y la celular. ¿Se dan cuenta cómo da pie para confundirse y es normal? Por eso hay que dedicarle un poquito de tiempo. Bien. ¿Podemos pasar al siguiente neurotransmisor? ¿Sí? ¿No? Allá adelante creo que ya lo tiene. Vamos a seguir lastimosamente. Glutamato, siguiente neurotransmisor. Este glutamato es un neurotransmisor muy importante de tipo excitatorio. ¿Okay? Se secreta a nivel del sistema nervioso, ¿sí? En general, sobre todo el central.
tiene 4 tipos de receptores, 3 son ionotrópicos, 1 es metagotrópico, y para suerte de ustedes solamente vamos a ver 2 ionotrópicos, son los que nos interesan a nosotros aquí en fisiología. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es que se va a dar su ciclo, ¿no? Ese ciclo que es tan importante. Vamos a pasar al siguiente gráfico. Está más bonito porque yo lo dibujé y de esta manera. ¿Sí? Y creo que para ustedes también es más fácil de entender. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro botón terminal y tenemos al glutamato. ¿Cómo se forma el glutamato? El glutamato se caracteriza por tener un esqueleto de 5 carbonos que provienen del alfa-cetoglutarato. ¿De dónde viene el alfa-cetoglutarato? Del ciclo de Krebs. Exacto. ¿Sí? Y además tiene un grupo amino. ¿Sí? Se caracteriza por tener un grupo amino. Entonces, de esa manera se forma el glutamato. El glutamato se almacena en las vesículas. Ya ustedes saben, por ese antiporte con el hidrógeno. Y ahora necesitamos que se libere. Viaja el potencial de acción, ingresa calcio, esos canales dependientes de voltaje para el calcio, ingresa el calcio, lo cual va a permitir que las vesículas se desplacen junto con las proteínas del grupo SNAP y puedan fusionarse con la membrana, ¿sí? Y se libera el glutamato por exocitosis. Ahora, una vez que se libera, en la hendidura sináptica va a seguir 3 caminos, ¿sí? Y va a seguir los 3 caminos, es importante que siga esos 3 caminos. El primero es el que está dado por la recaptación del mismo glutamato por el botón terminal. Porque hay unos transportadores de, vamos a poner aquí, glutamato y sodio. Hay un cotransporte. ¿Sí? El glutamato ingresa gracias a la ayuda del sodio. ¿Sí? Es una forma. Y vuelve a utilizarse. El segundo camino es el que está referido sobre una recaptación de glutamato por parte del astrocito. Acuérdense, habíamos dicho el astrocito, celularidad de Elia, brinda sostén, soporte, ¿no? Entonces, el glutamato, a través del transportador de glutamato y sodio, ingresa en el astrocito. Una vez dentro, ustedes saben que se van a separar. El sodio saldrá por medio de la bomba de sodio-potasio y el glutamato, que está en su forma entera, no puede quedarse así. Porque si queda como glutamato, fácilmente podría salir, ¿sí? Podría salir del astrocito y enviar señales erróneas a otras neuronas. Algo importante que deben de saber es que el glutamato, al ser un neurotransmisor excitatorio, si se encuentra en gran cantidad, puede generar sobreexcitación, ¿sí? De las neuronas. Por ejemplo, en casos de convulsiones, ¿no? En los casos de convulsiones epilépticas, hay una gran liberación de glutamato. ¿Sí? Entonces, es importante que gran parte de lo que está siendo liberado se recapte por el botón terminal, pero también por el astrocito. ¿Sí? Entonces, el glutamato no puede quedar de esa manera. Para eso existe una enzima, que es la glutamina sintasa. ¿Sí? Glutamina sintasa, que la va a convertir en glutamina. ¿Sí? La glutamina es un aminoácido, es una molécula inerte que no le va a causar ningún daño, ¿no? A las neuronas. Y además la glutamina es la que le provee de ese grupo amino. ¿Sí? Le provee de ese grupo amino. Entonces, ayuda a formar lo que debería ser el glutamato. Vamos al tercer camino. El tercer camino se da sobre 2 receptores. ¿Sí? El primero, el ser estimulado, son los receptores AMPA. ¿Sí? Se conocen como receptores AMPA. ¿Qué ocurre? Que aquí el glutamato se une al receptor AMPA, que es un receptor ionotrópico, y hace que se abra el canal, ingresando sodio. ¿Sí? Ingresa sodio. Esto es importante que ocurra. ¿Sí? Primero tiene que activarse este receptor AMPA. ¿Por qué? Porque el otro receptor, el receptor NMDA,
normalmente está siendo bloqueado por magnesio. El magnesio normalmente está bloqueado, pero una vez que ingresa sodio y genera esa despolarización, hace que el magnesio se retire, dejando a esos receptores NMDA libres. ¿Para qué? Para que el glutamato pueda unirse a esto, finalmente. Entonces, el glutamato al unirse a estos receptores NMDA hace que se abran canales de calcio. Son canales de calcio. ¿Sí? Entonces ingresa el calcio. Y aquí el calcio actúa como segundo mensajero. Puede unirse a proteínas C, puede unirse a proteínas A, puede unirse a calmodulina. ¿Y esto para qué? Para generar ciertos desarrollos y crecimientos para las mismas neuronas. ¿Cuáles podrían ser esos desarrollos? Que haya mayor formación de receptores A. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que haya liberación de glutamato, ya no solamente se va a activar un receptor AMPA, sino pueden ser 2, pueden ser 3. Otro desarrollo puede ser que haya mayor ramificación en las dendritas. Entonces, genera que haya mayor sitio para recibir las señales de otras neuronas, ¿no? Un tipo de desarrollo. Entonces, eso es lo que hace este neurotransmisor. Pero, así como es bueno fisiológicamente, un exceso sí puede traer problemas. Porque, como les dije, genera sobreexcitación, un exceso de glutamato, ¿no? Si no tenemos la vía 1 y la vía 2, es más que seguro que vamos a tener sobreexcitación. Y eso sí es peligroso porque, bueno, entre los signos que podemos ver en varias patologías pueden ser confusiones, pero también podemos ver que hay una injuria celular, muerte celular, comienza a haber apoptosis por ese aumento de calcio. ¿Sí? Es por eso que necesitamos que el camino 1 y el camino 2 estén presentes. Sí. Esta es la proteína C, y abajito que dice. Calmodulina. Calmodulina. Sí. Es una proteína también. Entonces, en este caso, si hay un aumento, ¿sí? Si hay un aumento de este calcio, de manera desmedida, nosotros ya sabemos que va a generar injuria, lesión celular, ¿no? ¿Por qué? Porque ese aumento de calcio, vean lo que genera, que hay un incremento de radicales libres. Y si aumentan los radicales libres, ustedes saben que comienzan a aparearse, a meterse con otros compuestos, ¿no? Uno de los principales, por ejemplo, la hemoglobina con el oxígeno. Ustedes saben que están asociados para poder transportar el oxígeno. Entonces, el radical libre lo que hace es meterse entre ellos, separarlo, entonces ya no puede transportar oxígeno. Hay degradación de las membranas celulares, ¿por qué? Porque tiende a generar que se activen las COX, que es una enzima, la ciclooxigenasa, lo cual hace que se formen, por ejemplo, prostaglandinas, que son de tipo proinflamatorio, ¿no? Entonces se inflaman esas membranas, comienzan a dañarse. Y además hay desnaturalización, degradación de proteínas. Ustedes saben que las proteínas a nivel de las membranas permiten comunicación, transporte, ¿no? Canales iónicos. Y si se desnaturaliza, obviamente ya no hay comunicación. Entonces lleva a la muerte celular. ¿Sí? Entonces vean lo importante que es este neurotransmisor excitatorio, que sabemos que fisiológicamente funciona y tiene que funcionar, pero cuando se da en exceso, ¿no? Va a generar esta sobreexcitación. O también cuando hay un déficit de inhibición, ¿verdad? Sí, también. Sí, por parte del siguiente neurotransmisor que vamos a ver ahorita, que es GABA. Acá está, GABA. El ácido gamma aminobutírico, GABA, neurotransmisor inhibitorio. Neurotransmisor inhibitorio que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Y algo particular que tiene es que se va a formar a partir del glutamato, es decir, se necesita el glutamato para formar GABA. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Vean aquí. Tenemos el glutamato que va a sufrir una descarboxilación. Hay una descarboxilasa que va a hacer que pierda uno de sus carbonos, ¿no? Y cuando pierde ese carbono se convierte en GABA. GABA se va a almacenar en la vesícula, también el mismo procedimiento, antiporte. Y necesitamos que para que haya liberación potencial de acción se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, ingresa el calcio con las proteínas del grupo SNAP, va a generar que las vesículas se desplacen y se fusionen con
la membrana, ¿sí? Para que pueda liberarse por estos sitios. Y aquí también vamos a ver que va a seguir 3 caminos, ¿sí? Algo importante, y es como acá lo comentaron aquí, no me acuerdo cuál de ustedes fue, que dijimos que el glutamato va a generar excitación, ¿no? Entonces, si hay un déficit en GABA, no va a haber quien tenga ese contrapeso, ¿no? Entonces, uno excita y el otro inhibe, ¿sí? Están ahí regulando. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que va a seguir también 3 caminos. El primero va a ser recaptado por el mismo botón terminal, ¿sí? En donde tenemos un transportador de GABA y sodio que se conoce como GABA. ¿Ok? Es un cotransportador. Es una proteína transportadora de sodio y GABA. El segundo camino es nuevamente llegar al astrocito, ¿no? Aquí también tenemos un GAT que va a permitir que GABA junto con el sodio puedan ser llevados dentro del astrocito, ¿sí? Y aquí va a comenzar a reducirse, va a comenzar a oxidarse, va a formar parte de lo que es el ciclo de Krebs, va a formar succinato, ¿no? Finalmente vamos a tener el alfa-cetoglutarato, y ese alfa-cetoglutarato va a formar el glutamato. Ojo, no puede quedar como glutamato porque ustedes ya saben que puede escapar fácilmente y enviar señales erróneas a otras neuronas. Entonces, tiene que pasar al glutamina. ¿Cómo ocurre eso? Por la glutamina sintasa. Enzima que ya hablamos hace un momento, ¿sí? Tercer camino. El tercer camino es la acción sobre sus receptores. Aquí vamos a ver que GABA tiene 2 tipos de receptores, ¿sí? GABA A y GABA B. Los GABA A son ionotrópicos y los GABA B son metabotrópicos. En ambos casos son inhibitores. Ojo, aquí les doy un ojito, y es que posiblemente cuando ustedes lean en algunos libros o quizás en algunos artículos van a ver de que hablan de receptores GABA A, GABA B y GABA C, ¿sí? Pero en los últimos estudios se dieron cuenta que los receptores GABA C eran los mismos que los GABA A. Entonces, les advierto esto porque a la hora de que leamos los libros a lo mejor ven que tiene 2 receptores y otros hablan de 3 receptores, pero ustedes ya saben que los A y los C son iguales, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros aquí en fisio nos quedamos con que son 2, A y B, pero ustedes ya saben, si por ahí se les pregunta, si les toca su tema de exposición, qué sé yo, ya saben que tienen GABA C, ¿sí? Bien, en el caso de GABA A son receptores ionotrópicos. GABA se une al receptor GABA A, se abre el canal de cloro, ingresa el cloro generando inhibición, porque deja el interior negativo. En el caso de los GABA B, aquí vamos a ver que es un receptor metabotrópico acoplado a proteínas TI. Por esa señalización a nivel intracelular que ustedes ya conocen, que lo hemos dibujado acá en la pizarra, va a generar su efecto, es decir, que se inhiban los canales de calcio y se abran los canales de potasio. Entonces sale el potasio dejando el interior negativo. Entonces también genera potenciales postsinápticos de tipo inhibitores. En ambos casos es inhibitor. Uno por la entrada de cloro, que son los GABA A, y en el caso de GABA B por la salida de potasio. Importante diferencia. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un receptor GABA A. GABA A ionotrópico permite el ingreso de cloro. Estos receptores de GABA tienen subunidades, ¿no? Tiene 2 unidades alfa, 2 beta y 1 gamma, ¿sí? GABA, cuando se libera y se une a su receptor GABA A, se une entre las subunidades alfa y beta. Entre alfa y beta, alfa y beta. Es ahí donde va a pasar su acción, es donde se une. Y hemos hablado hace un momento de que genera una contraposición a lo que debería ser el glutamato. Va a regular. Uno excita, el otro regula. Pero ¿qué pasa cuando hay pacientes que a veces vemos en pacientes epilépticos que fisiológicamente el organismo va a responder tratando de liberar GABA, ¿no? Pero si no da una respuesta, si comienza a fallar, entonces ustedes tienen que apoyar con fármacos, ¿no? Eso seguramente lo van a ver en farmacología. Lo que quiero que entiendan aquí es cómo estos fármacos, por ejemplo las benzodiazepinas,
famoso diazepam. Los barbitúricos, como el fenobarbital, ¿no? Se utiliza en los dos casos se utiliza para pacientes con epilepsia. ¿Cómo es que actúa? Vamos a ver. En el caso de los benzodiazepinas, se unen entre alfa y gamma. Ese es un sitio de unión. ¿Qué hacen estas benzodiazepinas? Hacen que el canal, en vez de abrirse una sola vez, que se abra más veces. Entonces permite que haya mayor ingreso de que puede inhibirse esa sobreexcitación. ¿Qué hacen los barbitúricos? ¿Qué hace el fenobarbital? Se une entre beta y gamma. Y en este caso hace que el canal, ¿no?, que se está abriendo, se abra durante más tiempo. ¿Sí? En vez de que se abra durante 100 o 150 milisegundos, que se abra durante 300, 400, 500 milisegundos. Entonces permanece abierto más tiempo y da pie a que el cloro pueda ir ingresando para generar esa inhibición. ¿Sí? Eso ya es tema de farmacología, pero quiero que entiendan cómo funcionan estos canales. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos al siguiente neurotransmisor. Glicina. Glicina también es un neurotransmisor inhibitorio que se forma a partir de la fosfoserina. ¿Sí? De fosfoserina se convierte en serina y de serina a glicina mediante acción enzimática. Como pueden ver aquí, ya no les voy a torturar tanto con el nombre aquí de estas enzimas. ¿Sí? Sí es importante que sepan que deriva de la fosfoserina, es inhibitorio y es el neurotransmisor, digamos, más sencillo en su proceso fisiológico, porque ya hemos visto que desde la fosfoserina se forma, se almacena en las vesículas, necesitamos que se pueda liberar por inacción, entrada de calcio, con las proteínas de la celular, permite que las vesículas se desplacen, se fusionen y se libera por exocitosis. ¿Sí? Una vez en el espacio sináptico se unen sus receptores, que tienen un tipo de receptores, que son receptores ionotrópicos, son canales de cloro. Nada más. Se une la glicina a su receptor, se abre el canal de cloro, ingresa el cloro y listo. El proceso de acción inhibitorio. ¿Ok? Ahora, si bien no está aquí, pero también puede ocurrir que haya recaptación por parte del botón terminal o también por parte de las células de la glía. También, ¿no? Se ha visto en diversos estudios que también puede ser por medio del astrocito es recaptado. ¿Ok? Ahora, no sé si se llega a ver, pero aquí habla de la estricnina. Estricnina. La estricnina no es algo del organismo, es algo externo. De hecho, hace muchos años se utilizaba por ejemplo, en las perreras para certificar a los caños. Pero afortunadamente se dejó de usar, en pocas palabras. Porque lo que tiende a causar la estricnina es que compite por los sitios de acción de la glicina. Entonces, la estricnina va a ganar el lugar. ¿Y cuál es el problema aquí? Que la glicina, al ser un neurotransmisor inhibitorio, tiende a regular las funciones de los músculos esqueléticos. ¿Por qué? Porque va a estar inervando, ¿no? ¿A quién? A la motoneurona alfa. Entonces regula, ejerce una acción regulatoria. Hay un gráfico que vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ¿cuál era la forma de muerte de estos cánidos? Básicamente ahogamiento, ¿no? Los músculos se ponían rígidos. Entonces eran mucho tiempo ahogándose, ¿no? Como les digo, afortunadamente ya no se utiliza en la actualidad. Y hay algunos venenos que tienen estricnina. Vean aquí. Aquí tenemos al músculo esquelético, tenemos a la motoneurona alfa que va a liberar ¿a quién? A la acetilcolina, neurotransmisor que ya hemos visto. La acetilcolina se va a unir a sus receptores. ¿Qué receptores estamos hablando del músculo esquelético? ¿Cuáles? Nicotínicos. ¿Qué receptores? Nicotínicos. Nicotínicos, ¿sí? La va a unir a sus receptores nicotínicos y genera contracción.
Pero, como les digo, hay alguien que está regulando. ¿Quién regula? Las interneuronas inhibitorias a nivel de la médula, ¿no? Las células de Renshaw, que liberan glicina. Y la glicina regula la acción de la motoneurona alfa. ¿Por qué? Porque no puede haber liberación constante de acetilcolina, porque si no, el músculo estaría súper contraído. ¿Sí? Y ese es el motivo de muerte, como les dije en el caso de la esternía. Entonces se necesita que haya un regulador. Esto también lo van a ver en la práctica, en el interactivo del músculo, van a hablar de tetanización. De hecho, tenemos aquí un caso de tetanización. Vamos a verlo, sí. Renshaw. Sí. ¿Algunas dudas aquí? ¿Cómo? Son interneuronas inhibitorias que van a regular a las motoneuronas alfa. Bien, vamos a ver ya prácticamente la última parte de nuestra clase, que es sobre el acoplamiento citocontráctil del músculo esquelético. A ver, en este caso ustedes ya saben que la unidad funcional del músculo esquelético es el sarcómero, ¿correcto? Y ese sarcómero se va a encontrar entre dos líneas Z, ¿sí? Entre dos líneas Z. Y contiene los filamentos de actina y de miosina, ¿sí? Los filamentos de actina, los filamentos delgados, y los de miosina, los filamentos gruesos. Es muy importante para que se vea la contracción. Ahora, tenemos las bandas I y las bandas A, que se refieren a si deja o no deja entrar a la luz polarizada. Si son las bandas I, estamos hablando que son isotrópicas, es decir, que dejan pasar la luz polarizada. Mientras que las bandas A son anisotrópicas, lo cual significa que vamos a encontrar mayor cantidad de filamentos gruesos, por lo tanto no deja pasar a la luz polarizada, ¿sí? Además tenemos dos proteínas importantes que son la titina y la nebulina. Ustedes saben que cuando hay contracción y relajación, estos filamentos, ¿no?, se encogen y se estiran también, ¿no?, hasta relajarse. Pero esa titina y esa nebulina lo que hacen es que puedan regresar a su posición correcta, ¿no?, luego de haber contracción y relajación. Y que hay una buena alineación de estos filamentos. ¿Okay? Y tenemos la unidad motora, que es justamente la que da desde nuestra motoneurona alfa. Esa unión neuromuscular también se conoce como placa motora, ¿no? Tenemos ahí unas neuronas que llegan al músculo esquelético. Y vamos a ver cómo se genera la contracción. Vean aquí, tenemos el botón terminal de la motoneurona alfa con el neurotransmisor, como vemos aquí en las vesículas, se libera, ustedes ya saben todo eso, y se une a sus receptores nicotínicos, ¿sí?, para generar la contracción. ¿Cómo se genera la contracción? Vamos a ver. Tenemos el mismo gráfico. Este tiene menos cosas, así que creo que este va a ser un poco más sencillo de seguir, creo. Vean, se liberó la acetilcolina, se unen sus receptores nicotínicos, que son, ustedes saben, excitatorios, permite el ingreso del sodio, genera potencial de acción. Recordarán ustedes que los músculos esqueléticos tienen lo que serían los túbulos T, lo cual permite que viaje mucho más rápido el potencial de acción, ¿sí? Entonces, a nivel de los túbulos T, que está recibiendo ese potencial de acción, vamos a ver que se activan unos receptores, que son los receptores de dihidropiridina, ¿sí? Receptores de dihidropiridina. Una vez que se activan estos receptores, van a activar a otros receptores que se encuentran a nivel del retículo sarcoplásmico, que se conocen como los receptores de rianodina. Cuando se activan los receptores de rianodina, permite que salga el calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Acuérdense, si necesitamos que haya contracción, tiene que haber calcio. Entonces el calcio sale para generar esa contracción. ¿Qué hace el calcio? El calcio se va a unir a una proteína que es la troponina C. ¿Sí? A la troponina C. Cuando se une,
¿sí? Y forman ese complejo, calcio y vitamina C, van a generar que otra proteína, que se llama tropomiosina, se desplace. ¿Se desplace de dónde? Normalmente la tropomiosina está cubriendo los sitios activos de la actina, ¿sí? Entonces, cuando el calcio se une a la troponina C, la tropomiosina se desplaza y deja libre el sitio activo de la actina. ¿Esto para qué? Para que las cabezas de miosina puedan desplazarse y puedan unirse a este sitio activo y generar la contracción, generar el golpe de fuerza, ¿sí? Que se pueda dar esa contracción. Ahora, aquí. Gracias a ese desplazamiento de la tropomiosina y que las cabezas de miosina se unan al sitio activo de la actina, se va a generar lo que se conoce como el puente transverso o los puentes transversos, ¿sí? O puentes cruzados también tiene ese nombre, ¿sí? No sé cómo lo viste, cualquiera de los nombres está correcto, ¿no? Entonces lo que vamos a ver aquí, que vean, hay un golpe de energía que hace que los filamentos se deslicen y se libera ADP, ¿sí? Eso permite que puedan unirse. Y para poder separarse necesita que llegue una molécula de ATP. Además de que necesitamos que el calcio ahora vuelva a guardarse, ¿sí? Que desaparezca el calcio. Porque si hay calcio, hay contracción. Y ustedes saben que tiene que haber contracción, relajación, ¿sí? Entonces, en la relajación necesitamos que el calcio vuelva a guardarse en el retículo sarcoplástico. Pregunta, ¿mediante qué mecanismo se guarda el calcio en el retículo sarcoplástico? ¿Qué tipo de transporte va a utilizar? ¿Cuál? Pasivo, activo. Activo. Pasivo. Va a estar en un transporte activo. ¿Primario o secundario? Primario. ¿Sí? Vamos a encontrar bombas de calcio, lo que se conoce como la bomba cerca. ¿Sí? Entonces la bomba cerca o bomba de calcio en el retículo sarcoplástico va a permitir que el calcio vuelva a guardarse, vuelva a almacenarse en el retículo. Y de esta manera tenemos la relajación. Ven, aquí tenemos dos casos clínicos: toxina botulínica y toxina tetánica. ¿Qué ocurre en ambos casos? Vamos a ver cada uno. Cuando hablamos de toxina botulínica, estamos hablando de un clostridium botulínico, que tiene diferentes toxinas: A, B, C, D, E, F, creo que hasta la G, creo que hasta la G llega. Y lo que van a generar en el paciente, bueno, no se ve muy bien aquí, tal vez lo vean un poco mejor en su diapositiva, es que están tratando de levantar. Y si lo sueltan, se cae. ¿Por qué? Porque va a generar una parálisis plácida. ¿Sí? Genera parálisis plácida. ¿Por qué ocurre esa parálisis plácida? Vamos a ver aquí. Esto es lo fisiológico. Tenemos aquí arriba. Tenemos visto, ¿sí? Las vesículas con las proteínas del NAD se fusionan, se liberan, se unen y genera contracción. Pero ¿qué pasa cuando hay toxinas botulínicas? Vean aquí, de diferentes tipos. Por endocitosis van a llegar a los botones terminales. ¿Sí? Llegan a los botones terminales y estas toxinas van a comenzar a degradar a las proteínas del grupo SNAP. Entonces, si no hay proteínas del grupo SNAP, ¿qué pasa con las vesículas? No van a poder fusionarse. Entonces, si no hay fusión de vesículas, ¿habrá liberación de acetilcolina? No, no va a haber liberación. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que los músculos van a estar totalmente flácidos, porque no hay neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, ojo. ¿Sí? Vamos al siguiente caso. Vamos a ver aquí. Otro clostridium, el clostridium tetánico, que tiene toxinas, tiene la tetanolicina y la tetanospasmina. ¿Sí?
que en este caso van a generar parálisis, pero una parálisis que se conoce como espástica, rígida, a diferencia de la anterior. En este caso, seguramente han visto algunos videos, ¿no? En las redes sociales, se comparten, se ven. Lo ven en vivo y en directo, es como si fuese, este perrito fuese una maqueta, un caballito de madera, lo colocan sobre la mesa de exploración y es como si estuviese colocando una tabla. ¿Sí? Está con una rigidez impresionante. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Vean, músculo, botón terminal de la motoneurona alfa, que sabemos que va a liberar acetilcolina, ustedes ya todo eso lo conocen. Pero ¿qué pasa? Que la tétanospasmina va a ingresar en el botón terminal por endocitosis, pero no se va a quedar ahí, sino que va a comenzar a viajar a vías superiores. ¿Sí? Viaja por vías superiores y va a llegar al botón terminal de la interneurona reguladora. ¿Se acuerdan la que libera glicina? ¿Sí? Va a llegar a este punto. ¿Cuál es el problema aquí? Que aquí sí va a atacar a las proteínas del grupo SNAP, pero de la reguladora, de la que genera inhibición. ¿Sí? Entonces, al degradar esas proteínas de SNAP, ya no vamos a tener liberación de glicina. En algunos casos tampoco va a haber liberación de GABA. Por lo tanto, ¿quién queda libre sin control? La motoneurona alfa. Entonces libera gran cantidad de acetilcolina, no tiene quien la regule, y entonces va a generar que haya contracción, que se contraiga, se contraiga, se contraiga, se contraiga, se contraiga. No le va a dar tiempo a que se relaje y va a quedar rígido, ¿no? Conociéndose eso como tetanización. Creo que también lo van a ver en el interactivo con la profesora Fernanda. Solamente que el de ustedes va a ser fisiológico, pero en este caso es por clostridio, ¿no? Básicamente es lo mismo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Vamos al siguiente tipo de músculo liso. Que en este caso sabemos que ya no es estriado, obviamente, ¿no? Y se caracteriza por presentar un tipo de comunicación importante que se da a través de las uniones lácteas, ¿no? Vamos a ver. Tal vez ustedes recuerdan por histología que se divide en un músculo liso, multiunitario y unitario. En el caso del multiunitario se refiere a que vamos a tener varias fibras nerviosas, ¿no? Que se unen prácticamente de manera particular a cada fibra muscular lisa, ¿no? ¿Dónde encontramos este tipo de músculo liso, inervación, ¿no? Multiunitario? ¿Dónde? Sí, pero del tipo multiunitario. Pero multiunitario lo vamos a encontrar en sitios donde se requiere una inervación muy fina, ¿no? También a nivel de la vista, a nivel del olfato, a ese nivel, ¿no? Sobre todo oído también. Ahora, el unitario, vean aquí, encontramos una fibra muscular que está llegando a una fibra muscular lisa, pero ¿qué ocurre? Que al presentar estas uniones GAP hace que la señal se transmita a todas. ¿Sí? ¿Dónde encontramos ese tipo de músculo liso unitario? En los órganos huecos, ¿no? Entonces por eso vemos que el estómago se contrae, se relaja, ¿no? Se contrae, se relaja como si fuese un cincito. ¿Sí? En los huesos también, ¿no? Entonces, vean ahí la diferencia. Y el que nosotros vamos a ver principalmente es este aquí, ¿no? En varios sistemas. ¿Cómo se da aquí la contracción del músculo liso? Sabemos que tiene filamentos de actina y miosina también, solamente que el mecanismo va a ser diferente, ¿sí? Nosotros habíamos visto anteriormente que necesitamos que se activen los receptores de bilirrubina, renina, etcétera, para que salga el calcio y se dé la contracción. En este caso, el calcio puede ingresar desde el exterior, ¿sí? Ingresa calcio para la contracción, pero también sale del retículo sarcoplástico. Ahora, el calcio se va a unir a una proteína que es la calmodulina y forman un compuesto, calcio-calmodulina. Esto es importante que ocurra, ¿por qué? Porque juntas, ¿no? Formando ese complejo, van a activar a las cabezas ligeras de la miosina.
¿Para qué? Para que pueda unirse a la tina. Aquí no hay eso de la troponina C, la tropomiosina que ya habíamos visto, no. Aquí es directo, se activa la cadena ligera de miosina y va a generar esos puentes cruzados. ¿Sí? Pues ahí ya tenemos contracción. Vamos a la relajación. En este caso, nuevamente, necesitamos que el calcio desaparezca. Entonces, ¿cómo desaparece? Tenemos que cortar esta unión, este complejo de calcio-calmodulina, ¿no? La calmodulina seguirá en el citosol, pero el calcio tiene que desaparecer. La forma en que va a almacenarse, primero, al retículo sarcoplástico, por medio de la bomba de calcio, ¿no? Que tenemos ATP, la bomba cerca. Pero también vamos a tener bomba de calcio a nivel de las membranas, que va a hacer que bombe el calcio hacia el exterior, o también podemos tener intercambiador, ¿no? Contratransporte de calcio y sodio. Ingresan 3 de sodio y sale 1 de calcio. Es otra forma. ¿Sí? Entonces utiliza los 3 mecanismos. Consejo para la práctica y la teoría: hagan bien su diferencia entre músculo esquelético y músculo elástico. ¿Sí? Porque se dan cuenta de que hay algunos campos. Traten de hacer una tablita donde puedan hacer el comparativo, porque eso les va a ayudar mucho. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Seguimos? Nos quedamos a dormir. Ya terminamos. Se dan cuenta de que es bastante información, pero que ya estén leyendo. ¿Sí? Ya estén haciendo sus resúmenes. Y acuérdense que en 2 semanas ya tenemos. ¿Qué pedido? Es ir ayer y salen que lo han intentado entregar a las 6:30 y yo no estaba. No, y sale pedido no entregado. Entonces, ¿qué hago? ¿Llamo? ¿Me van a volver a entregar?